puede aliviar la ansiedad y fomentar la sensación de bienestar o inclusive de euforia. Es ahí la razón por la cual toda la gente dice que cuando está triste o cuando tiene problemas, lo que necesita es un trago, pero es por esto, porque pues obviamente alivia la ansiedad y va a dar la sensación de bienestar. El problema es el exceso, ¿verdad ustedes? Porque el exceso obviamente puede provocar de que entonces entremos en una intoxicación o en niveles que pueden ser perjudiciales para la salud. Acá vamos a ver entonces también que pueden existir algunas condiciones que pueden favorecer a que se dé, pues obviamente problemas o alteraciones en la salud y que también pudieran favorecer a que se dé, por ejemplo, una intoxicación. Fíjense que el problema es que el alcohol, pues obviamente que ha estado disponible ahora, ha favorecido a que existan muchas personas que tengan abuso de esta sustancia de alcohol, es decir, que caigan en alcoholismo como tal, y que pues obviamente esto puede favorecer a que una persona pueda tener problemas de salud que pueden representar una carga para el sistema de salud. Y también lo otro es que muy preocupante es que el alcoholismo puede favorecer a que estas personas puedan fomentar los accidentes automovilísticos y también la violencia. De hecho, cuando ustedes roten por los hospitales nacionales se van a dar cuenta que por lo menos en la cirugía y en medicina interna de adultos es muy frecuente, número uno, ver alcohólicos o chicoitos, como decimos nosotros en el hospital, o también ver muchos accidentes automovilísticos o muchas heridas de arma blanca y arma de fuego secundarios al consumo de alcohol. Se los digo por experiencia. Usualmente los fines de mes o las quincenas es frecuente que las emergencias tanto de cirugía como de medicina de adultos estén llenas por esta condición. Algo más que puede favorecer el alcoholismo es la descompensación en pacientes con diabetes y que usualmente pues obviamente los va a llegar a que puedan tener una hiperglicemia y que puedan inclusive cursar con una cetoacidosis diabética. Y como les vuelvo a repetir, esto es tan común verlo especialmente en fines de mes o especialmente en quincenas. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo puede pasar esto? Pero es algo muy real y es algo que es tan evidente. No es solo algo que está presente en países desarrollados. Bueno, como les digo, el 8 al 10% de la población, especialmente en Estados Unidos, tiene un problema del consumo de alcohol. Y recordemos que hablar de trastorno de consumo de alcohol es porque obviamente se pueden tener el consumo más de 4 tragos al día o más de 7 tragos al día, dependiendo de la edad del paciente, o que por lo menos se tengan más de 14 tragos a la semana. Obviamente, hacer consumo de esta cantidad de bebida va a generar entonces, por lo tanto, que se dé un trastorno del consumo de alcohol. Obviamente existen otras circunstancias, otros criterios que se pueden evaluar a través de evaluación psicológica y también psiquiátrica para establecer si una persona es dependiente del alcohol. Y cuando yo hablo de dependencia de alcohol es porque básicamente esta persona necesita hacer el consumo de bebidas alcohólicas para generar esta sensación de bienestar o para evitar tener el síndrome o síntomas de la abstinencia que puede ocurrir porque entra en una tolerancia como vamos a ver el día de hoy. El problema también cuando existe dependencia alcohólica es que fíjense ustedes que estas personas que son alcohólicas, valga la redundancia, es que van a enfocarse en generar ingresos o tener dinero para básicamente comprar más alcohol e ingerirlo. El otro problema es de que dejan de hacer sus actividades normales y lo que hacen es que tratan o enfocan toda su energía con tal de generar ingresos solo para comprar más alcohol o básicamente buscar lugares donde puedan tener acceso rápido o fácil de bebidas alcohólicas. Y acá es donde pues obviamente se da la dependencia alcohólica y los problemas que puede desarrollar pues a mediano y a corto y a largo plazo. Como les digo, lamentablemente el consumo de alcohol puede favorecer a que se den muertes secundarias a varios factores, tanto en accidentes como por ejemplo por violencia o pacientes también que ya están en cirrosis que puede llegar a producir que por lo tanto tengan menor respuesta a algunos tratamientos o que tengan peor pronóstico, mejor dicho, al momento de ingresar al hospital.
Recordemos también que mujeres que están embarazadas pueden también ser alcohólicas y que esto puede favorecer también a que nazcan niños con síndrome fetal de alcoholismo y que van a tener secuelas, inclusive durante los primeros meses de vida, y que van a tener secuelas estructurales, anatómicas, que también van a quedar por el resto de la vida. Entonces, por eso es muy importante mencionar esto como tal. Bueno, ¿por qué es importante también hablar sobre el alcohol? Pues obviamente recuérdense que el alcohol va a, dependiendo de la bebida que yo estoy tomando, va a ser la cantidad o el porcentaje disponible que va a generar de que entonces se dé sí niveles que puedan producir daño a la salud y que también puedan ser tóxicos. No sé si alguien sabe cuál es el porcentaje de alcohol de una cerveza gallo. ¿Alguien sabe? En general ¿No? de la cerveza no es como 3.5 por ahí. No. ¿Alguien más sabe? Esta es de una cerveza normal, pero la cerveza gallo tiene más porcentaje. ¿Alguien sabe? Quizás 6%. 5%. Una cerveza gallo les cuento que tiene 5% de alcohol. Y de hecho es la misma cantidad que tiene una botella de VIP, es decir, una botellita de VIP tiene también el 5% de alcohol. Para aquellos que hacen consumo del famoso ron Zacapa Centenario, que es bastante rico, no sé si lo han probado frío, y en las rocas este tiene 40 al 45% de alcohol. No digamos el venado especial que también está disponible en Guatemala tiene 36% de alcohol, entonces es bastante alto el porcentaje. En los whiskies, por ejemplo, Whisky Old Parr tiene 40% de alcohol y el famoso tequila José Cuerpo, no sé si ustedes lo saben, pero tiene 38% de porcentaje de alcohol. El vino, de hecho, vamos a ver más adelante que por algunas propiedades y porque su porcentaje de alcohol es del 12 al 15%, tiene algunos factores protectores que pueden favorecer a que no se den algunas condiciones cardiovasculares. Sin embargo, les comento que el porcentaje del vino en cuanto a alcohol puede ir aumentando dependiendo de cuánto, de qué tan antiguo o añejo es el vino, va entonces a incrementarse la cantidad o el porcentaje de alcohol que está presente en estos mismos. Entonces, de hecho también de esto depende si se pueden dar niveles que pueden dar problemas o que pueden provocar intoxicación como tal. Entonces, no es lo mismo tomarse varias cervezas gallo que, por ejemplo, tomarse un ron Zacapa Centenario, porque pues obviamente el porcentaje de alcohol va a ser un poco mayor. Lo otro acá es que no sé si ustedes han escuchado que ustedes dicen o que encuentran personas que dicen, es que él tiene más aguante que yo, o ese tal tiene más aguante, nadie lo vota porque toma un montón de cerveza o toma un montón de ron y como que sin nada. Existe un fenómeno que vamos a ver a continuación que puede provocar tolerancia y que entonces estas personas al entrar en una tolerancia por hacer un consumo frecuente de bebidas alcohólicas, tienen la capacidad de manejar niveles de alcohol que para otras personas que no hacen consumo tan seguido de bebidas alcohólicas, que sí producen problemas en estas personas que hacen un consumo frecuente de bebidas alcohólicas, por lo demás no van a producir problemas. Entonces pueden inclusive llegar a niveles un poco más altos de alcohol presente en sangre y pasar como que sin nada. De hecho, también les comento de que las mujeres tienen más probabilidades de poder llegar a una intoxicación en comparación a los hombres. Y de hecho, esto se menciona de que por eso es que las mujeres deberían de tener un poco más de cuidado al momento de hacer consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, mucho ojo porque más adelante vamos a ver por qué es que se dan estas condiciones como tal. ¿Ok? Bueno, se ha mencionado que el etanol, que es un alcohol, pues obviamente es una molécula que es soluble en agua, se absorbe bastante rápido a nivel gastrointestinal y de hecho se absorbe muy bien y muy rápido cuando una persona está en ayunas. Y les comento que la concentración máxima se alcanza en 30 minutos cuando la persona está en ayunas. Sin embargo, un dato muy importante es que la absorción del alcohol se va a disminuir en presencia de comida, ¿sí? Ahí la razón por la cual la gente dice es que tenemos que hacer base.
sí tiene un fundamento científico. El tener comida en el estómago va a retrasar la absorción, entonces por favor es muy importante que no hagan consumo de bebidas alcohólicas si no se quieren volar tan rápido, por decirlo, que tengan el estómago vacío. Sí es preferente que ustedes hagan consumo de alimentos previo a tomar bebidas alcohólicas para evitar que entonces se llegue a un estado de somnolencia o de embriaguez muy rápidamente. De hecho, se menciona que, por ejemplo, comidas altamente en proteínas van a inclusive a favorecer a que se dé más retraso de esta absorción de alcohol. Y con esto les digo que, por ejemplo, el consumir carnes rojas que tienen alto contenido de proteína van a favorecer a que entonces se dé una absorción un poco más lenta de este alcohol o de bebidas alcohólicas. Entonces, tómenlo en consideración, ¿ok? Bueno, fíjense que el alcohol toda vez ingresa o es absorbido, tiene una distribución bastante rápida y se ha mencionado de que la concentración que puede encontrarse en tejidos es básicamente igual a la concentración que se encuentra en sangre. ¿Qué significa eso? De que tiene muy buena distribución, sin embargo es una distribución bicompartamental, decimos nosotros, es decir, está presente tanto en sangre como en los tejidos y que por lo tanto entonces va a llegar hacia ambos compartimentos. Bueno, como les mencionaba, las mujeres tienen más alta probabilidad de tener concentraciones altas de alcohol que los hombres y esto se da más que todo por el metabolismo que se da a nivel hepático, ahorita lo vamos a mencionar. Sin embargo, las mujeres por eso es que tienen mayor probabilidad de alcanzar niveles en los cuales puedan generar embriaguez o somnolencia como tal. En el sistema nervioso central la concentración de alcohol aumenta muy rápido, ya que el cerebro recibe una proporción del flujo sanguíneo total de forma importante y recordemos de que el alcohol va a estar presente tanto en sangre como en tejidos y obviamente va a favorecer a que también se dé el ingreso de este alcohol a lo que es el sistema nervioso central. Muy importante mencionar que el 90% del alcohol que se consume se va a oxidar en el hígado y gran parte del resto se va a excretar a través de los pulmones y de la orina. Y esto es muy importante mencionarlo porque por eso es que aquellas personas que ya tienen una enfermedad hepática de base, pues obviamente tienen mucho más problemas con las bebidas alcohólicas porque van a tener más riesgo de que los niveles de alcohol se aumenten drásticamente, que por lo tanto pueda inclusive tener, por ejemplo, un tipo de encefalopatía. El otro dato muy importante es que el tener esta excreción de alcohol en los pulmones y en la orina es el fundamento del famoso test o prueba que se hace de alcohol en aliento, ya que a través de los pulmones es que se puede, por lo tanto, excretar este alcohol que ha sido metabolizado y obviamente al detectarlo a través de pues estos dispositivos es que se puede decir, ok, esta persona o este paciente tiene niveles altos de alcohol y por lo tanto ha consumido bebidas alcohólicas. Bueno, les comento que el etanol o el alcohol tiene dos vías de metabolismo. Está la vía del alcohol deshidrogenasa y está la vía a través de lo que se conoce como MEOS, que esto pues obviamente va a permitir que se dé el metabolismo y MEOS significa básicamente el sistema microsomal de oxidación del etanol. ¿Qué pasa acá? Pues obviamente recordemos que lo que es la alcohol deshidrogenasa es una enzima citosólica que lo que va a permitir es de que el etanol o el alcohol sea convertido en acetaldehído. Y esto pues obviamente va a generar el primer paso del metabolismo del alcohol como tal. Estas enzimas que favorecen el metabolismo del hígado, como ya mencionamos, están presentes en el hígado, sin embargo también pueden estar presentes en los otros órganos como el cerebro y el estómago. Recordemos de que también pueden existir algunas mutaciones específicamente en estas enzimas, es decir, en la alcohol deshidrogenasa, que pueden favorecer entonces de que se dé un trastorno en el metabolismo del alcohol y que por lo tanto también puedan favorecer a que se puedan dar algunos niveles más altos presentes de alcohol, ya que no se está logrando metabolizar, por lo tanto, el alcohol presente a lo que es el acetaldehído.
Lo otro también muy importante mencionar acá es que el fomepizol, que es uno de los medicamentos que se utiliza en pacientes que tienen alcoholismo, básicamente van a tener su efecto sobre esta alcohol deshidrogenasa y lo que van a provocar es de que pues obviamente van a generar sustancias que al acumularse van a provocar molestias y que entonces el paciente, para evitar tener esas molestias que a continuación vamos a ver, entonces deja mejor de hacer consumo de alcohol porque pues obviamente no existe la actividad del alcohol deshidrogenasa. Bueno, pues obviamente parte del etanol por la alcohol deshidrogenasa ocurre en el estómago también de los hombres, pero en una cantidad menor de las mujeres. Y de hecho, este es uno también de los fundamentos por los cuales las mujeres tienen menos tolerancia a lo que es el alcohol, pero es porque esta alcohol deshidrogenasa que está presente en el estómago tiene mayor número en hombres que en mujeres. Por eso es que se dice que los hombres son un poco más tolerantes o más aguantadores para el alcohol, pero es por este fundamento científico de que permite que, por lo tanto, en los hombres exista un mejor metabolismo del alcohol. Lo otro muy importante de mencionar es de que, pues obviamente, al convertirse el etanol a lo que es el acetaldehído, se libera, por lo tanto, un ion de hidrógeno y que este ion de hidrógeno, pues obviamente se va a unir específicamente a lo que es la NAD, que es la dinucleótido nicotinamida adenina, para formar entonces una molécula que se llama NADH, que esta es la que va a acumularse en algunas circunstancias y que obviamente tienen que sufrir otro metabolismo para poder ser eliminados del paciente o de la persona. ¿Ok? Existe otro metabolismo, como les mencionaba, a través del sistema microsomal de oxidación del etanol. Acá básicamente lo que ocurre es también, pues obviamente, el metabolismo del etanol. Y acá la diferencia es que este metabolismo básicamente se da a través del citocromo P450, específicamente, como ya hemos mencionado, de la CYP2E1, de la CYP1A2 y de la CYP3A4, y que pues obviamente esto también va a favorecer a que se dé la formación de acetaldehído y que van a permitir, por lo tanto, que se dé el metabolismo del etanol. Ojo, porque pues obviamente este citocromo P450, si por alguna razón, como vamos a ver a continuación, está ocupado, pues obviamente va a favorecer a que entonces se dé la acumulación de etanol y que por lo tanto entonces se obtengan niveles altos de alcohol en sangre. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué pasa entonces con el acetaldehído que se forma por el metabolismo del alcohol? Pues entonces lo que pasa es que se oxida en una reacción catalizada por la aldehído deshidrogenasa, ¿ok? Que esto usualmente es a nivel mitocondrial y esto favorece, por lo tanto, a que se dé una reacción que es el acetato que puede metabolizarse tanto a lo que es el CO2 y el agua, utilizarse para formar lo que es la acetil-CoA. Sin embargo, es muy importante mencionar que esta aldehído deshidrogenasa es otro de los puntos muy importantes donde se utiliza otro de los medicamentos que se pueden utilizar para el alcoholismo. En este caso, el disulfiram, que es uno de los medicamentos, ¿ok? De hecho, se ha mencionado, por eso es que les digo de que cuando se hace consumo de etanol con este disulfiram, lo que va a favorecer es que se dé esta reacción desagradable que puede provocar, por lo tanto, que se dé también el enrojecimiento facial, que haya presencia de náuseas, vómitos y que también haya mareos y dolor de cabeza. Otros medicamentos que pueden inhibir esta aldehído deshidrogenasa se encuentran el metronidazol, el cefotetán y el trimetoprim sulfametoxazol. Yo mucho cuidado con eso, porque por eso es que les aconsejamos a los pacientes que si van a hacer consumo de alcohol, no lo hagan si están tomando alguno de estos medicamentos. Y no es tanto porque nosotros digamos, ay, es que se está tomando y solo va a tomarse un traguito. No, lo que pasa es de que se da este fenómeno de la inhibición del aldehído deshidrogenasa y el paciente la puede pasar muy, muy mal por los efectos adversos que puede tener desagradables al no tener este efecto del aldehído deshidrogenasa como tal. De hecho, les menciono que hay algunos pacientes de origen asiático que pueden tener mutaciones en esta aldehído deshidrogenasa y que al tener las mutaciones también van a tener estos efectos desagradables al hacer consumo de alcohol
y que por lo tanto prefieren no hacer consumo de alcohol y de cierta forma ser un factor protector para que no tengan problemas porque no consumen alcohol como tal. Bueno, ¿qué efectos entonces pudiera tener el alcohol? Pueden haber efectos agudos y pueden haber efectos crónicos. Usualmente uno de los efectos agudos es que puede causar sedación, alivio de la ansiedad, también ya concentraciones más altas, puede provocar dificultad para hablar, ataxia, problemas de juicio y comportamiento desinhibido. Básicamente una persona que está emborrachada o que está embriagada o intoxicada empieza a tener esto y por eso es que se fundamenta el hecho de que una persona que tiene ya niveles un poco más altos va a tener esto. Lo otro es que aumentando la cantidad de etanol presente en sangre, pues obviamente se empiezan a ver algunas otras cosas. Uno, se empieza a estimular lo que es el vómito, algo muy característico de una persona que está emborrachada o que está embriagada. Lo otro es que pues obviamente provoca la somnolencia y por eso es que la persona quiere dormir o quiere acostarse porque pues obviamente está manejando niveles ya un poco más agudos o más altos de etanol o de alcohol y que por lo tanto pudiera favorecer a que se empiece a dar estas manifestaciones clínicas. Como les mencionaba, personas que tienen consumo frecuente o que son bebedores crónicos van a generar cierta tolerancia a estos efectos y entonces ya no van a tener tantos problemas con concentraciones que por sí a otra persona puede dar problemas, sino que ellos van a tener estas manifestaciones ya con niveles un poco más altos, es decir, por ejemplo, ponerse cabezones, como decimos nosotros, pero con niveles un poco ya más altos que para una persona que no hace consumo frecuente de alcohol, si pudieran llevarlo inclusive a tener coma. Entonces, es por eso es que decimos que hay personas que aguantan más y que son más tolerantes para el alcohol. Recuérdense que el alcohol básicamente lo que es un hipnótico y es un sedante y que puede deprimir el sistema nervioso central y que esto se traduce en que puede haber depresión respiratoria y que por lo tanto también puede haber muerte. Sin embargo, hablamos de estos niveles cuando son mayores de 400. Y recuérdense que esto puede aumentar si son personas que son ya bebedores crónicos o que de hecho ya han desarrollado tolerancia a lo que es el alcohol. ¿Sí? Bueno. ¿Qué hace el alcohol en el sistema nervioso central? Pues obviamente se ha visto de que va a afectar varias vías de señalización, incluyendo neurotransmisores y también algunas aminas o algunos aminoácidos y también actúa en la expulsión o la liberación, mejor dicho, de ciertos neuropéptidos. Pero básicamente lo que se ha visto es que la exposición aguda del etanol lo que va a potenciar es la acción del GABA, específicamente sobre los receptores GABA-A. Entonces va a favorecer a que se dé un estado inhibitorio, por lo tanto que el paciente si quiera estar acostado, que quiera estar dormido, específicamente cuando ya se están acumulando ciertos niveles de alcohol. Recordemos también lo que pasa con el alcohol o el etanol es que va a inhibir la capacidad del glutamato para abrir el canal de cationes asociados con el receptor específicamente NMDA que lo hemos mencionado y que por lo tanto entonces el glutamato que recordamos que es excitatorio no va a existir o no va a tener por lo tanto la actividad normal, entonces por lo tanto se va a dar más que todo un estado inhibitorio y no tanto un estado excitatorio como tal. Recordemos también que estos receptores NMDA van a estar implicados en la función cognitiva, especialmente el aprendizaje y la memoria. Y de hecho, la alteración en estos receptores NMDA es lo que favorece a que las personas que están embriagadas o borrachas no recuerden qué pasó cuando estaban ya con niveles altos de alcohol. Y entonces se dan los famosos apagones, pero es por la inhibición específicamente de estos receptores NMDA que van a favorecer entonces que se dé este borramiento o los luzazos que decimos nosotros que tienen las personas que hacen consumo de alcohol. ¿Ok? Bueno, ¿qué otros efectos puede tener el alcohol de forma aguda en el corazón? Les comento que puede deprimir de cierta forma o significativamente la contracción del miocardio. Sin embargo, esto se ve ya con niveles un poco mayores de 100 miligramos por decilitro. Lo otro es que el alcohol de forma aguda también es un vasodilatador con probabilidad de resultado tanto en el sistema nervioso central como en la relajación directa del músculo liso. Entonces, usualmente esto se da más que todo por la presencia del acetaldehído, no tanto por el etanol, sino es más que todo por el metabolismo de
metabolismo de acetaldehído. ¿Qué pasa de forma crónica? Usualmente recordemos que de forma crónica el alcohol va a afectar el hígado, el sistema nervioso central, gastrointestinal, cardiovascular e inmunológico. Y recordemos que acá básicamente lo que ocurre es un daño tisular por la ingestión crónica, que básicamente es por el efecto directo tanto del etanol como también de la acetaldehído como tal. Algunos mecanismos que están implicados en este daño es la presencia de estrés oxidativo que está aumentado, también por el agotamiento de glutatión, por el daño que se da a las mitocondrias que van a favorecer a que se dé este daño tisular y obviamente también a desregulación de factores de crecimiento y también de lesiones inducidas por la presencia de citocinas específicamente a nivel hepático. En el hígado y a nivel de tracto gastrointestinal, la enfermedad hepática es la complicación más común derivada por el abuso o el consumo crónico de alcohol. Y se ha mencionado que el 15 al 30% de los bebedores van a cursar con una enfermedad hepática grave y que de hecho pueden cursar con una cirrosis o con una insuficiencia hepática. Sin embargo, ojo, porque sí se pudiera dar inicialmente un hígado graso alcohólico que puede presentar síntomas y que puede ser una condición reversible. Es decir, si una persona empieza a tener hígado graso por el consumo de alcohol, ojo, pues se le puede decir, mire, deje de consumir alcohol porque entonces usted está en este momento en el punto exacto para evitar que se dé más problemas, pero toda vez se establece cirrosis o insuficiencia hepática, no hay vuelta atrás, esto sí ya no es reversible, entonces ahí ya el paciente ya no tiene más que enfrentar la cirrosis y la insuficiencia hepática como tal. Recordemos que las mujeres tienen más susceptibilidad a formar hepatotoxicidad por el alcohol, pero es por los niveles altos que pueden manejar, que ya hemos visto anteriormente porque es que se dan. El factor de necrosis tumoral alfa desempeña un papel muy importante en la progresión de la enfermedad alcohólica y está muy presente y obviamente puede favorecer a que se dé la cirrosis y también, por lo tanto, la insuficiencia hepática como tal. La ingestión crónica también de alcohol puede favorecer a pancreatitis, elevación de enzimas pancreáticas y de hecho daño específico al páncreas y también de hecho esto puede favorecer a que el paciente tenga una diabetes o que tenga una cetoacidosis diabética. Entonces mucho cuidado porque por eso es que tiene que la persona que tiene diabetes tener mucho cuidado con el consumo o el abuso del consumo de alcohol y también caer en una ingestión crónica de alcohol. El alcohol también puede provocar gastritis y también puede provocar a que se dé anemia y malnutrición proteica. Y también de hecho se menciona de que puede provocar diarrea, pérdida de peso y deficiencias vitamínicas que se traducen en desnutrición. Por eso es que las personas que son alcohólicas empiezan a perder peso por todos estos mecanismos y pueden caer en deficiencias vitamínicas. Y de hecho, una de las deficiencias vitamínicas más importantes es la pérdida o los bajos niveles de tiamina, que es uno de los medicamentos que deben de administrarse en pacientes que están teniendo alcoholismo crónico como tal. ¿Qué pasa con el sistema nervioso central en el consumo crónico de alcohol? Se ha mencionado de que puede, sí, de cierta forma, el consumo en altas dosis generar un periodo prolongado de tolerancia, de dependencia física y psicológica. Sin embargo, esto es muy importante mencionar de que lo que se va a dar más que todo es una dependencia física y psicológica. Y la dependencia física se traduce en síntomas de abstinencia que pueden ir desde casos leves como el paciente hiperexcitable o pueden llegar a casos que pueden ser muy graves como por ejemplo cursar con convulsiones, psicosis tóxica y también delirium tremens que está frecuente en pacientes con el consumo crónico de alcohol. Recordemos también de que el consumo de grandes cantidades de alcohol durante periodos prolongados también conduce a que existan déficit neurológico. Las personas tienen problemas de aprendizaje, entonces es parte de lo que se da en ellos. También lo que se da es una lesión simétrica, ojo, porque la lesión es simétrica, es decir, en ambas partes del cuerpo, del nervio periférico, y es algo que nos tiene que ayudar a diferenciar de algunas otras enfermedades que pueden dar también lesiones a nivel del nervio periférico. Y usualmente son parestesias que inician de forma distal en las manos y en los pies y que se van avanzando dependiendo del consumo crónico del paciente y de que no exista ninguna intervención para evitar que se dé este problema.
También pueden existir cambios degenerativos como problemas en la locomoción y ataxia que ya hemos mencionado, por eso es que personas alcohólicas crónicas o con cirrosis secundaria al alcohol vemos que tienen problemas para caminar y que pueden tener ataxia como tal. Y recordemos también de que pueden tener demencia o también la presencia de enfermedad mielinizante en este tipo de pacientes. Bueno, estos pacientes también pueden cursar con síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es obviamente la deficiencia de tiamina y que lo que va a provocar es parálisis de los músculos externos del ojo, ataxia y un estado de confusión que puede, si no se hace ninguna intervención, llegar hasta la muerte y coma. Y esta condición de síndrome de Wernicke-Korsakoff puede darse no solo en pacientes con consumo crónico de alcohol, pueden existir en otras condiciones, pero usualmente se asocia más que todo a pacientes con consumo crónico de alcohol por la deficiencia de tiamina que está presente en ellos. Y esto también puede provocar que las personas tengan incapacidad de memoria y que puedan inclusive cursar con psicosis, conocida como psicosis de Korsakoff como tal. Bueno, pueden también los pacientes con consumo crónico de alcohol tener cardiomapatía o insuficiencia cardíaca, y esto es más que todo porque se puede dar también hipertrofia ventricular y fibrosis. Y lo otro es que recordemos también de que puede ocurrir disrupción de la membrana cardíaca como tal. También existen arritmias que pueden ser auriculares o ventriculares, y usualmente personas que cursan con síndrome de abstinencia alcohólica también pueden desarrollar arritmias cardíacas graves, que usualmente se da por el problema o trastornos del metabolismo tanto del potasio como del magnesio, y que también exista una liberación de mayor de catecolaminas a nivel cardíaco. La hipertensión da el 5% de los casos en aquellos que hacen consumo de alcohol, por eso es que hay que tener mucho cuidado en personas que no tienen controlada su presión, recordar que el consumo crónico de alcohol les puede provocar problemas. Sin embargo, algo que les comentaba es que se ha visto que el consumo moderado de alcohol sí puede prevenir la enfermedad coronaria, pero ojo, porque esto se da más que todo con el consumo del vino, ¿sí? Y esto puede tener varios fundamentos. Se ha visto de que el vino lo que favorece es el estrés oxidativo obviamente de sustancias o de placas de grasa que se están formando, y lo otro es que recordemos que también va a favorecer a que no se dé un proceso inflamatorio que es característico de la aterosclerosis presente al momento de que existe una enfermedad coronaria como tal. Bueno, el consumo crónico de alcohol también afecta a la hematopoiesis de forma metabólica y nutricional, al disminuir el ácido fólico disponible y también la tiamina. Esto va a favorecer entonces de que no se dé una hematopoiesis como tal, y también de forma directa va a evitar que se dé la proliferación más que todo de células T o de linfocitos T, les cuento. Entonces por eso es que ellos tienen más riesgo de tener problemas inmunológicos, especialmente aquellos que hacen consumo crónico de alcohol. También se ha visto que personas que hacen consumo crónico de alcohol pueden cursar con ginecomastia y también con atrofia testicular. Pacientes pueden tener ascitis, edema y efusiones, más que todo aquellos que tienen ya cirrosis. Y también puede ocurrir, por ejemplo, trastornos del potasio que pueden inducir vómitos y diarrea persistentes. Ojo, porque recuérdense que también el hecho de que el paciente tenga daño a nivel hepático puede favorecer a que se dé hipoglicemia por alteración de la gluconeogénesis, y también por lo tanto que pueda cursar con cetosis, más el daño pancreático que se puede dar, como ya hemos mencionado anteriormente. También se puede dar el síndrome de alcoholismo fetal. El síndrome de alcoholismo fetal es muy característico. Los niños tienen una nariz como apachada o tienen cara plana, que es algo característico. Lo otro es que tienen microcefalia, tienen retraso del crecimiento, hay mala coordinación. Lo otro es que hay anomalías en algunas articulaciones. Los niños que tienen síndrome de alcoholismo fetal pueden cursar con convulsiones durante los primeros 3 meses de edad, y esto es secundario a que la mamá tuvo consumo de alcohol durante el embarazo. Pueden también existir problemas cardíacos y que pueden provocar que el paciente inclusive tenga arritmias específicamente a nivel o durante los primeros días de vida.
Lo otro es que recuérdense que el feto no tiene actividad alcohol deshidrogenasa, entonces obviamente va a depender mucho de la eliminación de alcohol que tenga por parte de la mamá, pero si la mamá está haciendo consumo alto de alcohol, obviamente los niveles de alcohol que sí pueden traspasar la placenta, entonces van a favorecer a que se dé este problema en el feto y obviamente los trastornos específicamente en el feto. Como les digo, el sistema inmunológico también se ve afectado, hay disminución de las células T, también hay disminución o supresión de los macrófagos en diferentes partes, en el pulmón o en aquellas partes donde hayan mucosas. Se ha visto de que en el hígado hay un aumento de producción de citocinas, pero ojo que esta producción de citocinas se va a traducir en más inflamación y más daño a nivel tisular. Se ha visto también que los que hacen consumo crónico de alcohol tienen mayor riesgo de cáncer, tanto de boca, de faringe, laringe, esófago e hígado, y en mujeres más aumento de cáncer de mama. Y esto se ha visto de que es más que todo por el acetaldehído, que está presente, que básicamente puede dañar el DNA o el ADN y que por lo tanto pueda favorecer a que se dé esta sobreexpresión o que haya más producción de células que pueden ser malignas. Interacciones medicamentosas, muy importante mencionar de que básicamente el etanol lo que va a hacer es que va a provocar la inducción del citocromo P450 y entonces todos aquellos medicamentos que hacen uso del citocromo P450, que de hecho le pueden tomar screenshot a esta imagen o de todos modos queda grabada para que ustedes sepan qué medicamentos sí tienen interacción y que hay que evitar su uso. Ojo, paracetamol no debe de utilizarse en pacientes que tienen niveles altos de alcohol, tanto agudo como aquellos que hacen consumo crónico, ni tampoco ácido acetilsalicílico, o antihistamínicos. Y se los digo porque usualmente las personas que han hecho consumo alto de alcohol pudieran cursar con migraña o tener problemas como cefalea y entonces quieren hacer uso de estos medicamentos y se puede potenciar el uso y de hecho provocar niveles tóxicos. Acá usualmente lo que se debe preferir es, por ejemplo, el uso de algunos otros medicamentos, como por ejemplo ibuprofeno, que pudieran sí favorecer a que se dé, por lo tanto, disminución del dolor de cabeza. Ojo, para aquellos que usualmente tienen resaca, es muy también importante mencionar que deben de evitarse el uso de estos medicamentos y que es mejor que utilicen ibuprofeno como parte de los medicamentos para sobrevivir el día después de haberse embriagado, de haberse puesto una muy importante. Bueno, me voy a quedar hasta acá por cuestiones del tiempo, pero no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Yo solo quería preguntarle si me podía quedar después ahorita que salgan todos. Ok, ¿está bien, Jorge? ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo también, doctor, si me podía quedar cuando salga todo, por favor. Yo también, doctor. Ok. Bueno, jóvenes, los dejo hasta acá entonces. Para los que vamos a tener laboratorio, nos vemos el día de mañana y para el resto, que tengan unas muy buenas vacaciones de Semana Santa. Se portan bien, por favor, y por ahí unos tips. Algo que se me olvidaba antes de contarle o antes de que nos vayamos. Les comento de que sí, es muy importante tener cuidado con el consumo de alcohol. Recuérdense que aquellas bebidas alcohólicas que están en combinación con sustancias que puedan tener carbohidratos, es decir, aquellas bebidas alcohólicas preparadas, pueden tener alto chance de lograr niveles de alcohol más altos que aquellos que no vienen acompañados o que no están preparados. Entonces, tómenlo en consideración porque uno pareciera de que los tragos preparados no tienen tanto alcohol, pero sí, dependiendo del tipo de alcohol que ya les mencioné y que están acompañados con estos carbohidratos o con este contenido de glucosa, pueden favorecer a que el nivel de alcohol se alcance más rápidamente. Y el problema es que con estas bebidas no se siente tanto el alcohol, ¿verdad ustedes? Entonces, cuando uno siente, ya se ha tomado un poco de tragos y entonces es cuando uno ya empieza a sentirse un poco cabezón, entonces tengan cuidado. Lo otro es que usualmente un consejo, si van a hacer consumo de bebidas alcohólicas, lo más aconsejable es que para evitar que tengan también tantos problemas a nivel gástrico, lo ideal es que todos los tragos se tomen fríos. Entonces es aconsejable meter muchas veces o refrigerar las bebidas alcohólicas previo a su consumo. Va a depender del tipo de alcohol
cuánto tiempo lo puedo yo meter a la refri para alcanzar el estado frío que yo quiero. Pero es un consejo para que ustedes también tengan cuidado o que no tengan tantos problemas gastrointestinales. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, comentario? ¿No? Bueno, doctores, entonces nos quedamos hasta acá. Como les digo, para el resto, felices vacaciones y nos vemos después de Semana Santa. ¿Ok? Feliz tarde para todos. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, Tarde. doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Doctor, disculpe. ¿Y Catherine? Con las notas del corto de hoy, ¿usted los va a mandar así como siempre los ha mandado, así como el Forms, se podría decir? Sí, así los vamos a mandar, Catherine. Ah, gracias. Ok. Jorge, decime.